Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Retos y Desafíos. El boom de las redes sociales como Facebook, YouTube, Twitter o Instagram, entre otras, han propiciado cambios radicales en la forma de comunicarnos. Ahora son comunes las amistades virtuales, es decir, las que hacemos a través de Internet y que nos mantienen enterados de vida y obra de nuestros amigos, gracias a los mensajes o las fotografías que suben a las redes. Y no es que esté mal esta forma de comunicación, todo lo contrario. El problema es que la dinámica en el intercambio de contenidos puede traer consigo consecuencias legales. Usar de manera indebida una fotografía, plagiar una cita o peor aún, difamar, acosar o cometer bullying son prácticas ilícitas. ¿Hay protección legal en las redes sociales? ¿Qué normas regulan esta interacción? ¿Cuál es la responsabilidad como usuario de estas plataformas? Acompáñenos a descubrirlo aquí en Retos y Desafíos. Sé que existen términos y condiciones cuando uno pues crea o tiene acceso a este medio de comunicación virtual, pero la verdad caemos en el error de que simplemente aceptamos los términos sin siquiera leerlos. No, nunca he tenido el tiempo de leer los usos y las condiciones. Si nosotros tomamos fotos de un perfil, estamos cayendo en estamos delinquiendo a la red social. Todo lo que hay en las redes sociales es aceptar, es dar me gusta. Como que cedes tus derechos de operación, ¿no? De todo lo que hagas en cuanto a publicaciones de fotos, video, texto. Y todo eso lo manejan pues en grandes bases de datos. No, la verdad no, simplemente a la hora de dar de alta la cuenta, lo único que hice aceptar términos y condiciones sin leer las letras. Sé que algunas fotografías que tú subes a las redes sociales como en Instagram, incluso algunas también que se conectan con Twitter, por medio de Twitter e Instagram, dejan de ser tuyas y pasan a ser propiedad de la red social. Sé que si publico información, la información se queda en las redes y muchas veces se pierde la autoría de lo que estás publicando, fotografías, textos. Bueno, lo que yo sabía es que cuando abrías tu cuenta directamente en alguna red social, pues prácticamente estás firmando un acuerdo para que en dado caso de que subas alguna foto, alguna imagen, pues prácticamente esa imagen ya no te pertenece a ti. Lo que sé es que si subimos algo a internet, llámese fotografía, video o alguna cita que hagamos nosotros, ya es parte de la red. Yo simplemente le doy a aceptar, pero sin embargo no pongo atención a lo que es el mismo, ¿no? Aviso de privacidad. Sí, las redes sociales son como adquirir un bien o un servicio. Cada vez que tú haces uso de una de ellas, de alguna de ellas, la que sea, estás aceptando los términos y condiciones de la misma. Sé que existen estas leyes, pero a la verdad no les pongo mucha atención. Yo digo que hay que aprender mucho más del tema y saber qué leyes están ahorita en forma. Pues una podría ser las fotografías que suben ilegalmente sin el consentimiento de las demás personas. No, realmente las ocupo, sí, más sobre todo el Facebook, pero esta parte de aplicaciones legales desconozco. Digo, sí le doy a aceptar a todos los términos de condiciones y cosas de esas, pero no, desconozco el tema. Para hablar sobre la regulación legal en México de estas plataformas sociales, hoy nos acompaña el abogado Agustín Ríos Aguilar, especialista en Derecho en Alta Tecnología, Propiedad Industrial e Intelectual. Gracias por estar con nosotros, abogado. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. ¿Estamos regulados en materia de Internet? Sí, yo creo que ese es el primer gran tema. Nosotros tenemos que entender que México sí tiene una regulación en Internet, que no impera la ley de la selva y que ha habido mucho tabú en cuanto a esa legislación que no es aplicable al Internet. Por supuesto que es aplicable y lo vamos a poder ir viendo a detalle en los próximos minutos. ¿La gente desconoce esto? La gente desconoce, los maestros lo desconocen, los padres de familia lo desconocen, los propios niños lo desconocen, de tal manera que sí hay una labor por hacer muy importante para que se permee entre la sociedad este conocimiento, puesto que todos los días, a todas horas, utilizamos la tecnología. En el caso del plagio de información,
¿Existen demandas actualmente en contra de usuarios? Sí, existen varios procedimientos legales por lo que se denomina técnicamente piratería, ¿no? La reproducción de obras o la reproducción de citas. Todo mundo creemos que el hecho de que esté libre acceso significa que yo puedo utilizarlo, y obviamente aquí, si yo comparto información, no estoy generando un delito. Sin embargo, si yo comercializo, por ejemplo, si yo voy a un cibercafé y bajo 300,000 canciones y vendo un disco, pues obviamente estoy cometiendo un acto de piratería que además en México se castiga por oficio y como delito grave. Es decir, cualquiera me podría detener y consignar a las autoridades. Sin embargo, también ha habido una muy mala campaña de algunos organismos diciendo que compartir y descargar información es ilegal. Eso es completamente falso. Si yo bajo una canción o subo una canción y la comparto con terceros en un ámbito privado, en un ámbito de camaradería, pues obviamente no estoy cometiendo ningún ilícito. En una red. Bueno, ¿cuáles serían los principales delitos que se cometen a través de las redes sociales? Robo de secretos industriales, por ejemplo, en las empresas, hoy un USB, por ejemplo, como lo conocemos, puede ser más peligroso que un cuerno de chivo. Yo meto el USB a la computadora y extraigo información sensible. O puedo meter virus. O puedo también exactamente meter virus. El día de ayer hubo en el Hotel Hilton un diálogo sobre la gobernanza en Internet, y justamente las autoridades están reconociendo que uno de los segundos delitos, o el segundo delito más cometido, es el poner virus para afectar también a las empresas y los equipos de las empresas o de otros organismos, ¿no? Otro delito también muy importante es la comercialización de fármacos sin receta en el mercado negro. Yo puedo hoy pedir cualquier tipo de medicamento en Internet y obviamente me pueden surtir, o bien se genera un fraude, que ese es otro de los delitos, estafas. Yo puedo ofertar un empleo, como ha sucedido, o yo puedo ofertar viajes a Brasil, por ejemplo, y a la mera hora no cumplo con esos contratos y obviamente me quedo con un beneficio económico. Está también en el caso de los niños el cyberbullying y también la reproducción y la distribución de fotografías pornográficas. Hoy en día en las escuelas toman fotografías los niños para tratar de tener amigos, para tratar de tener popularidad. Hoy se le conoce como likes, ¿no? en Facebook, y cuando yo le retrato los calzones a una niña y los subo, o a un niño, si hay una exposición de los órganos, estoy cometiendo este delito de pornografía infantil, lo cual puede resultar muy, muy caro a la postre. ¿Cuál es la sanción? De 2 a 10 años de prisión. Y además es un delito grave. Significa que no va a poder proceder una fianza y tampoco una demanda de amparo. En ocasiones los jóvenes, a través de sus propias redes, tratan de denigrar, tratan de difamar a sus compañeros, ya sean novios o ya sean amigos o amigas, y también suben este tipo de fotos, aunque no tan agresivas como las que nos platica. ¿También se pueden querellar ante esta situación, por ejemplo, cuando es bullying? Sí, por supuesto. En el caso del bullying hay nada más que distinguir entre lo que es el acoso, que el acoso sí está tipificado como delito, pero también hay un componente de afectación, digamos, al honor y a la reputación de las personas. Eso se le conoce como daño moral. Si yo, por ejemplo, habrán escuchado ejemplos de sitios como La Jaula o miescuela.net, por ejemplo, donde los chavos abren chismógrafos, pero ya con una serie de palabras y con una serie de calificativos que podrían encuadrarse dentro del daño moral. Es decir, si yo acudo ante un juez civil y demuestro que esa publicación, que ese comentario, incluso que esa foto me causó un perjuicio, puedo acudir sin duda a reclamar daño moral. Y es muy curioso, aquí en el Distrito Federal hay una ley específica que es la ley de responsabilidad sobre la propia imagen. Es decir, si a mí me afecta en mi decoro, en mi reputación, voy a poder fincar responsabilidades por daño moral
en un procedimiento civil. ¿Qué significa? No es cárcel, sino que tiene una compensación económica y también un componente moral, que es el que esa persona se desdiga de lo que se escribió sobre mí en esa red social. Agustín, ¿qué tan expedita es la justicia en este tipo de juicios? No es muy expedita. Me parece que los componentes contra los que uno litiga, digámoslo así, son obviamente la contraparte, pero también las autoridades. Hay un rezago y también desafortunadamente hay un desconocimiento. Es decir, si yo le digo a un juez que es un tuit o que es un blog, pues difícilmente lo va a entender. Obviamente es un reto ir a una delegación, a una agencia del Ministerio Público para explicarles qué es el bullying, pues de entrada no lo van a entender. Es decir, hay que desmenuzar un poco los términos para que la autoridad pueda hacer su papel. Pero definitivamente hay un rezago, aunque también hay que señalar que las procuradurías, tanto a nivel federal como a nivel local, tienen una unidad de cibernética, se le conoce en el argot como policía cibernética, ante la cual yo puedo acudir, ellos van a investigar, pero siempre presentando una denuncia de por medio para que haya una investigación. ¿Pueden prescribir los delitos? Sí, en caso de que sea un delito grave, si no denuncio dentro del año siguiente al que yo tengo conocimiento, esa acción puede prescribir. Un año, ¿no? Un año a partir del que yo tuve conocimiento del hecho. O sea, por ejemplo, a partir de hoy, si alguien me injuria a través de las redes, tengo un año para poderlo denunciar. Así es. Sin embargo, más allá del plazo, hay varios componentes también muy importantes. Me parece que para que un asunto pueda prosperar, independientemente del plazo, hay que saber probar. Si nosotros no sabemos probar, claro, no vamos a prosperar y luego no podemos pedirle maravillas ni a los jueces ni a los abogados, ¿no? Claro. Si nos permites, Agustín, vamos a una pausa y regresamos con ustedes, por favor. He visto en televisión algunos reportajes acerca de que se viola la privacidad de las personas, pero no he visto que se aplique alguna ley en beneficio del agraviado. Normalmente en el Facebook denuncian las fotografías y las demás personas que publican las fotografías se ven implicadas en problemas legales. No, conozco personas que han cancelado sus cuentas porque les ha ocasionado algún problema, pero no tiene nada legal. Me han cancelado varias cuentas, no he publicado absolutamente nada fuera de lo normal. Lo que más se llega a dar, por lo que sí he escuchado o vivido así de manera cercana, por así decirlo, es el hecho de reportes, por ejemplo, de fotos que no quieres que se usen. Eso es lo más común. Sí fue una cosa grave, ya que fue un fallecimiento, entonces usaron y hackearon su cuenta. No algún ser cercano, pero sí he leído que es muy peligroso actualmente en estos días y han pasado muchos casos, ¿no? Creo que no tengo ninguna persona cercana que haya tenido ese problema, pero sí sé de algunos otros problemas que se han dado. En YouTube, de la maestra, ¿no? Que fue de bullying, creo, y pues fue lo único que he escuchado, pero que conozca directamente, no. Yo he tenido problemas de derechos de autor, que cosas que he publicado se han pues usado en otras cosas que pues yo no di la autorización. En caso legal no. He conocido personas que pierden su empleo por el mal uso de las redes sociales, sí. Cercano a mí no, pero la semana pasada hubo un caso que sonó mucho en las redes sociales de una banda de robo de casa-habitación que se hacían pasar por un bazar. Un caso reciente que conozco es de la chica que se suicidó por la red social, que tomó una foto y un individuo ahora sí que la bajó de su perfil y la anduvo propagando. Ahora sí que se hizo una información como la enfermedad que se propagó rápidamente en toda la sociedad. Mira, así como que muy rudo, muy grueso, no, pero pues lo hacemos nosotros, ¿no? Suben alguna foto y empezamos a bromear con la gente y quien se ofende. Digo, esta parte es muy conocida de todos. Más allá, desconozco algún caso que sea muy fuerte o muy de mucha publicidad o muy contradictorio. Ahí sí desconozco. Abogado Agustín, ya hablamos de la parte industrial, ahora hablamos de la parte familiar y de las redes sociales entre los amigos. Ahí también se cometen muchos delitos. ¿Cuáles serían los más comunes? Definitivamente el uso no autorizado de la imagen. También la piratería en cuestión de obras fotográficas, porque recordemos que ahora con el advenimiento de toda esta tecnología
cualquiera también es generador de contenido. Yo puedo estar con mi tableta o con mi teléfono inteligente o smartphone, estar tomando videos, estar tomando fotografías, eso automáticamente se convierte en una obra. Si yo lo subo y luego eso se está replicando, puede venir piratería. Obviamente si se cobra y si se obtiene un lucro directo, pero... Se tiene que registrar. No necesariamente. O sea, lo que para mucha gente es importante señalar que en materia de derechos de autor, la protección es automática. En el momento en el que yo creo la obra y la fija en un soporte material, aunque sea el electrónico, ahí nace la protección, de tal manera que no se requiere el registro para poder demandar los derechos. ¿Qué pasa con los medios de comunicación, sobre todo la televisión, que utiliza mucho Internet y las redes sociales para apoyarse en la difusión de determinados programas? Pues es importante siempre citar la fuente, si no podría generarse una cita o una reprografía, así se le conoce, como la reproducción de citas o de textos que obviamente no están autorizados por el titular. Y algo muy, muy importante es que las personas no leemos los términos y condiciones de uso de las plataformas sociales. Que generalmente aparecen, ¿verdad? Así es, y son las vamos letras chiquitas. Yo acepto y vámonos. Así es. Y hasta por pena no vayan a decir que no entienda, porque a veces vienen en inglés, yo le pongo ok, y no me enteré de nada hasta cuando ya me meto en un problema. Siempre es importante pues tomarse el tiempo. Hay una reflexión, por ejemplo, en Facebook que señala qué pasa cuando yo me muero. Es decir, ¿qué pasa con mi vida electrónica una vez que yo parto del mundo real? Se manda a un cementerio electrónico. Es decir, si yo no dejo una disposición testamentaria, es decir, si no voy con el notario, que dicho entre paréntesis cuesta $1,000 nada más hacerlo, si no voy con el notario y heredo mi perfil social, porque finalmente es un bien, entonces no van a poder quitar el comentario. Y nos ha pasado casos en los que una vez que un joven, por ejemplo, fallece víctima de algún choque y después empiezan a publicar que venía borracho, que se drogaba, pues obviamente además del duelo para la familia, estar enfrentando ese tipo de comentarios pues es doloroso. Así es, cuando no está justificado obviamente. Entonces la pregunta es, ¿qué hago cuando yo me muero? O bien cuando quedo como una planta, es decir, no muero, pero no tengo ya capacidad. Entonces sí es importante tener un poder, o hay sitios, por ejemplo, en los que se activa una vez que yo doy notificación del deceso o no registran actividad en 3 o 6 meses, 1 año, de acuerdo a la programación, que los passwords, esos nombres de usuario y contraseña, sean enviados a un familiar para que puedan acceder a la información. Porque si hoy morimos y nos llevamos con nosotros mismos a la tumba el número de usuario y contraseña, tampoco se va a poder hacer nada, y eso muchas veces el acceder a información es importante para mover cuentas, para saber cuál era la última voluntad de la persona que falleció, etcétera. ¿Hay demandas del exterior hacia algunos usuarios en México? Sí, obviamente existen demandas, sobre todo en el terreno de las marcas. Como se dice, hay un ciberespacio, y en ese ciberespacio, aunque no hay fronteras geográficas, sí existe la posibilidad de delimitar el territorio, y ese es uno de los aspectos más importantes. Hoy, cuando nosotros entramos a Internet, pues no entramos a la delegación Venustiano Carranza o no entramos a México, sino que estamos formando parte de una red de computadoras que están interconectadas y que no sabemos dónde van a generarse esas consecuencias. Por eso, insisto, es importante entender esos términos y condiciones de uso para que cuando venga una reclamación, ya sea contra nosotros o de nosotros hacia una persona, sepamos qué ley es la que va a aplicar en ese determinado territorio. ¿Hay abogados suficientes para este tipo de demandas para atender a los usuarios? Pues me parece que sí, hay, no sé si haya suficientes, es decir, no hay muchos que conozcan esta rama, desafortunadamente. Sin embargo, a fuerza de golpes van a ir entendiendo, porque hoy en día todas las transacciones se hacen a través de medios electrónicos, correo electrónico, mensajes de texto, factura electrónica. Testamento electrónico, ¿no? Hay testamento electrónico. Yo puedo, con una firma electrónica avanzada que gira la Secretaría de Economía, firmar un contrato laboral,
lo pueden uno despedir electrónicamente, en fin, ya todo la vida y todos los actos pueden estar impactados con la tecnología. Bueno, ya hasta las declaraciones, las relaciones entre personas se dan a través de las redes, pues cuanto más el resto de actividades. Así es. Si nos permite, Agustín, vamos a una pausa. Con mucho gusto. Y regresamos con ustedes. Regresamos con Agustín Ríos. Abogado, esto de lo que es las denuncias por parte de los usuarios y por parte de los afectados, ¿existe una cultura para llevarla a cabo? Sí, por ejemplo en YouTube existe un mecanismo, y digo YouTube, por ejemplo, porque viene de Google, de esta empresa americana. En Estados Unidos existe una ley que se llama la DMCA, por sus siglas, que es la Digital Millennium Copyright Act. Y entonces lo que hace esa legislación es que si hay una obra o hay un material que se suba a YouTube que pueda estar afectando derechos de terceros, lo que yo tengo que hacer es notificarlo y Google tiene que bajar ese material, so pena de que pueda ser considerado un responsable solidario y fincársele responsabilidad en caso de que no remueva el material. Sin embargo, en otro tipo de delitos, la verdad es que la cifra es negra, porque lo que se denuncia prácticamente es nada. Pues si yo tengo un virus, lo que yo quiero es que se quite, pero no voy a la Procuraduría a denunciar, de tal manera que yo sí he hecho algunas recomendaciones, inclusive a la propia Procuraduría, para que se genere una fiscalía especializada en delitos informáticos. Sin embargo, hoy todavía no están las condiciones dadas y falta que la ciudadanía cada vez más denuncie. Entonces también nos falta una legislación al respecto. Realmente no es legislación. Estuvimos nosotros analizando el Estatuto Orgánico de la PGR y lo que se requiere es voluntad. ¿Por qué? Porque no se requiere reformar ni el Estatuto Orgánico de la PGR. El procurador tiene la facultad para poder generar una fiscalía especializada, como existe para periodistas, como existe para delitos contra la salud, de tal manera que es un asunto de voluntad y de presupuesto también, porque obviamente deben de tener los equipos y la infraestructura para poder atender. Sin embargo, me parece que en ese sentido también las propias procuradurías y cualquier secretaría tienen una ventaja si utilizan los medios electrónicos. Es decir, es absurdo, por ejemplo, como el día de hoy ocurre, que yo tenga que presentar una denuncia por papel, después la tengo que ir a ratificar, pero si solicito un cateo se tiene que escanear para mandarla por medios electrónicos a un juez de control. Entonces, yo creo que si la Procuraduría, con las herramientas legales y tecnológicas que hoy se tienen, entonces yo puedo presentar la denuncia con una firma electrónica avanzada y así ahorro papel, evito fraude, se hace más transparente. ¿La denuncia anónima electrónica se puede? Sí, por supuesto. De hecho, hay aplicaciones. La propia Policía Federal tiene una aplicación en todas las plataformas donde si yo veo que se está cometiendo un ilícito o yo soy víctima de ese ilícito, entonces yo puedo hacer la denuncia anónima. De hecho, nosotros publicamos hoy en nuestro blog, en nuestro Twitter, los pasos que se pueden seguir para llevar a cabo una denuncia anónima. Y hoy, por ejemplo, la Profeco liberó hace unos días una aplicación que se llama Profeco 30. ¿Qué significa? Que en 30 minutos, como pizzas, tiene que llegar el inspector al restaurante, porque ahorita nada más está limitado a restaurantes, en el corredor de Insurgente Sur. Si yo soy víctima de un abuso en esos restaurantes que está por la zona, el agente de la Profeco acude y verifica que se me haya atendido bien o que se atienda mi queja. Si yo genero una queja que no tiene fundamento, entonces estoy vetado de la aplicación y no puedo seguir molestando a la autoridad. De tal manera que hay ciertos funcionarios, hay cierta movilidad, digamos, que va muy de la mano con la agenda digital que ha propuesto el presidente. ¿Qué pasa con los videos que constantemente vemos a través de la televisión, donde para muchos son chistosos, pero incluso para los protagonistas pueden ser ofensivos? Definitivamente las personas que están expuestas al ridículo, digamos, o que sienten que están expuestas al ridículo, pueden acudir al Tribunal Superior de Justicia para reclamar ese daño moral. Obviamente tendrán que probar que se les generó un perjuicio y obviamente es muy recomendable que las personas que van a aparecer en algún video y demás tengan autorización para poder explotar su imagen. El día de ayer salió publicado justamente que las personas del documental de Presunto Culpable están siendo justamente demandadas por daño moral.
¿Por qué? Porque las personas que ahí aparecen las expusieron al ridículo, y ahí hay dos derechos fundamentales que entran en colisión, que va a ser muy interesante ver cómo resuelve el tribunal y posteriormente los colegiados y eventualmente la Suprema Corte, en el sentido de que ¿qué se tiene que proteger? Si la privacidad, el derecho a la imagen o la libertad de expresión. Es donde iba la libertad de expresión. Choca mucho con este tipo de regulación. Así es. Para mucha gente pareciera que la libertad de expresión es también irrestricta o es absoluta, lo cual es falso. Por supuesto que hay esa libertad, por supuesto que el hecho noticioso también, pues obviamente no puede ser sujeto de un monopolio, sujeto de alguna restricción o cortapisa. Pero la ley de imprenta sí es muy, a pesar de que es de 1943, si no, muy precisa. Así es, en cuanto a lo que es la afectación a la vida y al honor, ¿no? Bueno, la mayoría de los usuarios en Internet son jóvenes. Así es. Y ellos desconocen mucho este tipo de cuestiones legales. Y es ahí donde hay que incidir. ¿Se requieren campañas? Se requieren campañas, se requiere que la escuela ponga en su reglamento el cómo va a utilizar el joven la tecnología. Hay que entender, por ejemplo, que los niños crecieron en una época diferente, crecieron, yo les llamo los escuincles, pero no con la E, sino de E electrónica, sí. Y obviamente nacieron con el chip de un teléfono inteligente, con una tableta, con internet. Entonces es importante que se les eduque, que se les sepa cuáles son los límites, y obviamente la escuela también tiene que poner de su parte para fijarles reglas muy claras, muy precisas de lo que se puede y no se puede. Porque además es muy fácil ahora a través de las direcciones de las tabletas o los dispositivos saber de dónde salió una denuncia o un bullying o alguna actividad en contra de las personas. Sí, esa es una pregunta, es una aseveración muy importante. O sea, el Internet para los chavos, si creen que les da anonimato, pues sí se los da durante unos minutos, pero es muy importante señalarles y decirles que sí hay equipos que los pueden rastrear y obviamente precisar de dónde fue emitido un determinado mensaje. Pues muchas gracias, Agustín, por estos consejos y sobre todo por abrirnos estos ojos ante este mundo que es totalmente nuevo para muchas personas. Al contrario, gracias a ustedes y muchas gracias por la invitación. Tenga cuidado, propiedad intelectual, dominio público o amparados bajo una licencia como Creative Commons son leyendas de advertencia para proteger derechos de autor. También hay que tener precaución con propagar ofensas al honor o a la reputación de las personas, porque pueden sobrevenir sanciones incluso penales. El consejo es simple: usemos con responsabilidad las redes sociales y denunciemos cuando sea necesario. Yo soy Juan Carlos Ortiz Castro, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente emisión de Retos y Desafíos. Hasta la próxima.